¿Qué tal, mis queridos amigos, mi querida familia en Cristo? Te damos la bienvenida una vez más a Diálogos de Esperanza. Estamos en la semana número 10 de nuestro estudio sobre el libro de Marcos y vamos a hablar del tema los últimos días. A menudo muchos de nosotros nos preguntamos sobre el futuro. Nosotros podemos ver a mucha gente que se pregunta sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Y bueno, ahora tenemos la oportunidad de escuchar y de leer lo que Jesús nos comentó sobre lo que iba a pasar en el futuro. Y por supuesto, lo voy a hacer acompañado una vez más de Aremi, a quien le doy una calurosa bienvenida aquí en la ciudad de Toronto, que sí, aquí en Toronto también tenemos calor. Bienvenida, Aremi. Muchas gracias. Es un placer estar nuevamente con ustedes y desde luego porque ahora vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Amén, así es. Y para dar inicio, quiero leer el texto que nos sirvió de base en nuestro estudio. Se encuentra en Marcos, capítulo 13 y versículos 26 y 27. Dice de la siguiente manera: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¡Wow! Esta es una de las más grandes promesas que el Señor nos ha hecho. Y bueno, Aremi, no alarguemos esto, vamos a entrar de lleno, pero vamos a pedirle la bendición a Dios para poder dar inicio a este estudio. Por supuesto, vamos a orar donde quiera que nos acompañen. Les invitamos a que estén con nosotros. Señor Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das nuevamente de tener el estudio de tu palabra. Queremos que sea el Espíritu Santo que nos guíe, que nos acompañe, pero sobre todo que aclare cada pensamiento, cada duda y sobre todo que refuerce esa fe y esa esperanza en ti. Ayúdanos y que esta lección sea de gran bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues como ha mencionado Rubén, tenemos una lección muy interesante. Los últimos días, y durante este tiempo que vamos a estar en estos minutos estudiando desde luego la Biblia, vamos a ver algunos aspectos acerca de lo que Jesús dijo acerca del fin del tiempo, ¿no? Y bueno, durante este tiempo vamos a estar estudiando una pequeña historia que está al final del capítulo 12 del libro de Marcos, los últimos versículos, y vamos ya de lleno donde el título es Dos pequeñas monedas como ofrendas. Bueno, pues resulta, esta historia es bastante interesante porque es una escena que Jesús estaba contemplando. En el libro de Marcos, capítulo 12, del versículo 41 al 44, tal lo dice de esta forma. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y en el versículo 42 se presenta una persona. Era una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Qué interesante. ¿Y por qué razón, Rubén, tú crees que Jesús llama a sus discípulos? Porque le captó la atención del acto de esta mujer. Y obviamente, estando en un lugar público, la valentía de esta mujer acercarse con sus moneditas alrededor de tanta gente que la misma Biblia menciona que tenía mucho dinero. Y está muy curiosa porque la pregunta es: ¿cuánto dio la viuda y qué dijo Jesús al respecto? Bueno, de llamar mucho la atención, porque además estaban en el templo allá en Jerusalén. Recordamos que ya habían llegado hasta Jerusalén y el templo era algo sumamente espectacular. Así que ahí llegaban todos y Jesús, contemplando a todos los que pasaban allá para entregar su ofrenda, como bien lo mencionaste,
les dice a sus discípulos como aquel maestro que les va a dar una lección: vénganse para acá que necesito que le pongan atención a esto. Fíjate que cuando la viuda entrega esto, pues muchos se preguntarán, ¿y cuánto valor era eso, no? Esas 2 blancas. Nosotros podemos encontrar que eso equivale a una 32ª parte de un denario. ¿Y qué es un denario? Un denario era la paga diaria para un jornalero. O sea que si es la 32ª parte de un denario, del salario de un día, la cifra en cuanto a valor era muy, muy, muy pequeño. Sin embargo, creo que la clave está en el último versículo que tú leíste, en el versículo 44, donde nos dice por qué a Jesús le llama mucho la atención este gesto que tiene ella de fe. Y es que el versículo 44 nos dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, es decir, todo su sustento. Jesús está dando a entender que esta mujer, en un acto totalmente de fe, fue a entregarle todo lo que tenía, con el riesgo de no tener ya absolutamente nada de valor para cambiarlo por comida quizás, o por alguna otra cosa que ella necesitara. Así que entonces Jesús hace notar esto, y lo hace notar porque, a pesar de que es una persona que está entregando algo de poco valor, el corazón de ella está entregando todo. A diferencia de lo demás que estaba ocurriendo. Ahí había gente muy rica que llegaba y pues que daba cantidades sumamente exorbitantes. Claro. Y por ejemplo, mira, tú sabes que Jesús pues sabía todo a través del Espíritu Santo, ¿no? Y como lo estamos estudiando en estos momentos, la Biblia nos dice que ella dio todo lo que tenía. ¿Y no te parece curioso que Jesús, sabiendo la condición de esta mujer, prácticamente viviendo en una pobreza, Jesús no impidió el hecho de decirle, ¿sabes qué? Tranquila, no tienes que dar porque no tienes más. Jesús en ese momento no se lo impidió. ¿Cuál sería ese mensaje que nos está queriendo dar hoy en la actualidad esta acción de Jesús? Bueno, definitivamente Jesús allá aplaude la fe, y nosotros posiblemente todos ellos conocían relatos del Antiguo Testamento donde vimos a personas como aquella viuda que alimentó a Elías, y yo estoy seguro de que Jesús está resaltando de que esta mujer posiblemente conocía de lo que Dios era capaz de hacer, así que le dice a sus discípulos, miren, ella no tiene ninguna contemplación al decidir entregar todo lo que tiene. Ahora, sí que había razones por las cuales Jesús le podía impedir o advertir que a lo mejor no era conveniente darlo. En ese momento estamos hablando de que el liderazgo de ese templo, de esa iglesia, de la religión de Israel, los judíos, pues estaban totalmente corruptos. Más adelante vamos a ver cómo van a manejarse con Jesús, ¿verdad? Pero evidentemente que ahí había corrupción en ese templo. Ya Jesús había señalado algunas situaciones que ocurrían en el templo, y como tú mencionas, es de llamar la atención que a pesar de esa corrupción que había en el templo, de esa mala administración, podemos decirlo, Jesús no le dice, mira, no des tu ofrenda, porque la van a mal utilizar. Y creo que esto nos deja una gran lección el día de hoy. Porque muchos de nosotros podemos pensar, bueno, si en alguna iglesia, en cualquier lugar, hay una mala administración, ¿por qué yo tengo que entonces ser fiel si le pueden dar un mal uso? Créanme, mis queridos amigos, que en ese templo, en ese lugar donde esa viuda entregó, había muchísima corrupción y Jesús estaba allá. Y como lo hemos leído en muchas partes de la Biblia, Jesús nos dice que está presente en todo y que Él está pendiente de todo. Y Jesús, en vez de decir, mira, en vez de advertirle y decirle, oye, no lo des,
Él señala, miren la fe de esta mujer. O sea, yo estoy seguro. Hay algo interno que Jesús quiere trabajar. Por supuesto. A través de nuestras ofrendas. Por supuesto. Muy por bien. Supuesto. Bueno, pues seguimos, en la contemplación, ¿verdad? Del templo. Y nuestra siguiente temática es ni una piedra sobre otra. Y justamente, ya pasando al capítulo 13 del libro de Marcos, en el versículo 1 en adelante, bueno, pues estaban los discípulos allá y pues están saliendo del templo, y siempre hemos escuchado que el templo era una estructura espectacular. Maravillosa. Espectacular. Sí. Bueno, y entonces nos dice que saliendo Jesús del templo, pues le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios, diciéndole, wow, qué gran construcción. No sé si tú te has maravillado alguna vez con alguna arquitectura, algún edificio, algo, ¿verdad? Pero aquí estos discípulos estaban asombrados, pero Jesús les dice, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y bueno, se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas. Y aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y bueno, pues acá Jesús empieza a hacer una serie de comentarios. Jesús responde, dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y Jesús continúa diciéndoles que van a escuchar sobre guerras, rumores de guerras, pero también dice que no se turben porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, dice, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pareciera muchísima información, desde luego que sí. Sin embargo, los discípulos estaban tan como ahora tal vez estás tú en estos momentos con mucha información, pero la pregunta es acerca de la declaración de Jesús sobre el templo, y cuál fue la relevancia a lo que Jesús contestó en estos versículos que acabamos de leer. Claro, como bien lo mencionas, es que en realidad sí es mucha información. Jesús está abarcando allá muchísimas cosas en esa respuesta, en esa conversación que él tiene con ellos. En primer lugar, nosotros podemos deducir que Jesús está hablando aquí de dos cosas que podríamos decir son paralelas, ¿no? O sea, les estaba hablando primero sobre el templo, sobre lo que tiene que ver con la nación judía, porque estaban mirando precisamente esa construcción emblemática del pueblo judío. Y sin embargo nosotros empezamos a ver que Jesús les empieza a hablar de algunos eventos a futuro y que tiene que ver con algunas situaciones que van a ocurrir más allá ahora del pueblo judío, porque les empieza a hablar de guerras, de rumores de guerras, y les empieza a decir va a haber terremotos, empieza a hablar ahora en el plano podríamos decir que abarca mucho más allá del pueblo judío, ¿no? O sea, el plano mundial. Y entonces a Jesús les empieza a advertir también de que por seguirlo a él, por creer en él, por predicar y hablar de él, van a tener que enfrentar sus seguidores muchos problemas. Sin duda que esto trasciende lo que iba a ocurrir únicamente con el templo, y más adelante, conforme vayamos leyendo,
vamos a entender por qué. Pero Jesús, a pesar de que empieza a hablar de esto, pareciera que les está dando un panorama negativo, ¿no? Les dice, miren, pues esta joya que ustedes tienen acá, pues se va a acabar, se va a destruir. Y además, ustedes, por seguirme a mí, se van a meter en problemas. Mucha gente va a pedir la cabeza de ustedes, pero aquí viene y empiezan las buenas noticias para ellos, y yo creo también que para nosotros igual. Lo que tú leías a partir del versículo 11, Jesús les dice, pero cuando a ustedes los entreguen, les dice, no se preocupen de lo que van a decir. Y aquí viene algo que no lo está expresando ahí. Más adelante en otras partes de la Biblia Jesús lo expresa, pero no vamos a estar solos. Qué alivio, ¿verdad? O sea, qué alivio de que tengamos la fe. ¿Y sabes por qué yo digo que nosotros no vamos a estar solos? Porque al mirar a quienes se lo dijo, a estos discípulos, ellos no estuvieron solos. Ellos caminaron, y sí que podemos ver en la historia que se cumplió todo esto. Enfrentaron muchas de esas cosas, pero no titubearon porque no estaban solos. Y Jesús les dice, ustedes no van a hablar por sí mismos, van a hablar porque el Espíritu Santo va a estar con ustedes. Yo, al mirar que esto ha ocurrido con ellos, entiendo que si Jesús nos está hablando de que muchas de estas cosas están en el futuro de nosotros, también esta promesa está en el futuro de nosotros, que a pesar de que todas estas cuestiones las tengamos que enfrentar, Él va a estar con nosotros. Claro que sí. Bueno, pues después de esas señales que Jesús menciona, pues seguimos en el mismo capítulo de Marcos, el versículo 13, y ahora tenemos un título, la abominación asoladora. Bueno, pareciera compleja y créeme que puede ser un poquito complicado tal vez entender para muchos esta temática, pero aquí vamos a entender a qué se refiere con la abominación asoladora. Bueno, les invitamos ahí en casita seguir en Marcos capítulo 13 versículo 14-18. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, la puesta donde no debe de estar, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Versículo 18, orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Aquí ahora vemos una serie de consejos, de recomendaciones que Jesús le hace a sus discípulos. Ahora, Rubén, ¿cuál es la clave de Jesús para entender qué es la abominación asoladora? Bien, la clave yo la encuentro porque Él mismo nos expresa en el versículo 14, nos cita un libro de la Biblia, ¿no? Ahí nos dice, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Es decir, que entonces en el libro de Daniel nosotros podemos encontrar la referencia a la que Jesús está haciendo. Recordemos que esto se lo está hablando a sus discípulos y también nos lo está hablando a nosotros. Así que nosotros cuando vemos esta expresión de abominación asoladora o desoladora, la encontramos también en el libro de Daniel. La encontramos por lo menos en unas 3 ocasiones y están todas conectadas a una profecía, que es la profecía de las 70 semanas. Nosotros leemos en Daniel 9, 26 al 27, que en esa parte de la profecía donde se refiere sobre la venida de Jesús, también se anuncia que iba a ocurrir un evento. Y quiero darle lectura al versículo 26 de Daniel 9. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y aquí estamos claros. La vida al Mesías, el Mesías es el enviado, el ungido, es Jesús, ¿ok? Dice, mas no por sí. Y después dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces aquí empieza a hablar, aquí el profeta Daniel empieza a citar de que va a venir
Jesús. Dice, el Mesías va a llegar a su pueblo, pero el Mesías pues se le va a quitar la vida, dice, y va a venir un pueblo, dice, un príncipe que viene de un pueblo que no es del mismo pueblo en donde nació Jesús. Y cuando llegue a este pueblo va a haber un conflicto bélico, porque ahí dice que van a haber como una especie de guerra, dice una guerra, durarán las devastaciones. Entonces empieza a mencionar y dice claramente que va a destruir la ciudad y el santuario, es decir, el templo. Entonces, nosotros conectamos esta profecía que Jesús está explicando o está citando con la profecía de las 70 semanas, donde claramente entonces se nos está anunciando que Jesús iba a venir y que después iba a venir un pueblo y un príncipe que iban también a proceder en una guerra contra el pueblo judío y pues iban a acabar con la ciudad. Sí, y fíjate que capta la atención ese título, Príncipe que ha de venir. ¿Podríamos identificar a quién se refería? Bueno, acá vamos a hacer el uso de un método de interpretación profética. Nosotros sabemos que en la iglesia adventista tiene el método de interpretación historicista y cuando nosotros usamos este método, es decir, comparamos lo que la profecía dice y miramos lo que la historia nos muestra, nosotros podemos encontrar algunos eventos. Por cierto, hago un paréntesis porque hay muchos teólogos que han tratado de establecer a este príncipe que había de venir como con este rey Antíoco Epífanes. Sin embargo, este vivió antes de Jesús y recordamos que Jesús está hablando de esta profecía en el futuro. Y cuando nosotros encontramos algún evento que se relacione con la destrucción de Jerusalén y el templo, nos tenemos que remontar a lo que ocurrió en el año 60 después de Cristo, que es cuando llegó este general Tito, quien era, por cierto, hijo del emperador romano, es decir, que era un príncipe, y que él comanda a los ejércitos, a las legiones romanas que rodearon Jerusalén, que entraron hasta Jerusalén, derribaron muchas cosas y entre esas cosas derribaron el templo. Y cuando ellos hicieron todo esto, colocaron sus estandartes y entonces nosotros encontramos que es lo que más se ajusta a esta explicación o a esta profecía que Jesús dio sobre esta abominación asoladora. Perfecto, muy bien. Y bueno, pues con todas estas advertencias, señales que Jesús nos ha dado, ¿verdad? Es algo para aprender a confiar de que las cosas que Jesús dijo, pues se fueron cumpliendo. Y hay cosas que se seguirán cumpliendo, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues seguimos avanzando y tenemos por título ya en nuestra lección del día miércoles, la gran tribulación. Les recordamos que seguimos en el capítulo 13 y nos vamos a enfocar ahora en un versículo que es el 19. Y dice, porque aquellos días serán de gran tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Este versículo es bastante potente, ¿verdad? Porque nos puede pasar por nuestros pensamientos muchas cosas. Pero ¿a qué se refiere este versículo en particular? Ok, sí, como tú dices, una tribulación, pues es una situación que a muchos nos puede generar preocupación. Claro, y si pudiéramos evitar las tribulaciones. Por supuesto, adelante, o sea, ¿verdad? Porque es algo ligado al temor, al miedo, a la ansiedad. Y bueno, sí que vemos cómo Jesús empieza a conectar muchas cosas que él inspiró decir a muchos de los profetas. Y como bien lo mencionábamos, lo anterior, lo que él mencionó anteriormente, vemos cómo se conecta con Daniel. Ahora, esto que menciona sobre esta gran tribulación, nosotros también podemos encontrar cómo podemos identificar este periodo también en el libro de Daniel. Y no solamente en el libro de Daniel, también lo podemos encontrar en Apocalipsis, pero si nos vamos al libro de Daniel,
nosotros podemos estudiar, por supuesto ahorita no vamos a tener todo el tiempo para hacerlo, pero les animamos a estudiar el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 de Daniel, y ahí vamos a encontrar que Daniel habla sobre un periodo de tiempo y que en ese periodo de tiempo iba a ocurrir algo con el pueblo de Dios. Iba a ocurrir una opresión sobre el pueblo de Dios. Se nos habla de un poder que iba a atacar al pueblo de Dios y que los iba a doblegar, que los iba a perseguir y pues que iban a vivir durante ese periodo de manera muy difícil todos los que eran cristianos. Nosotros lo encontramos ese periodo en Daniel como tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en Apocalipsis como las 3 meses, como 1260 días. Y bueno, cuando nosotros hemos estudiado estos periodos que menciona el libro de Daniel, encontramos que se refiere a 1260 años literales. Nosotros hemos leído en la Biblia y a través de ella hemos encontrado que este periodo dio inicio en el año 538 y abarca hasta el año 1798. Si nos vamos a la historia, Aremi, nosotros podemos encontrar que en ese periodo el poder de la iglesia representada por el Papa pues hizo persecución sobre muchos cristianos, y vemos que durante esa época ocurrieron muchas cosas que nosotros podemos leer en las enciclopedias, en los libros de historia, y vemos que está ligado a este periodo de 1260 años donde vimos representada una gran tribulación para el pueblo de Dios. Claro, y bueno, pues vemos que ante las situaciones que parecen siempre ser negativas, pues Dios siempre ofrece una esperanza a su pueblo, ¿verdad? Y bueno, eso nos lo dice en los versículos 20 y 23 del capítulo 13 de Marcos. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, aquí también nos sigue diciendo otra serie de advertencias. Dice, entonces si algunos dijere, mirad que está el Cristo, o mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Qué lindo que Jesús nos siga dando advertencias, señales, que nosotros debemos estar atentos a aquellas cosas que van en contra de lo que Jesús vino a enseñar. Y sobre todo, porque acá nos está diciendo específicamente algunas señales sobre falsos cristos, falsos profetas, y recordemos que Jesús en ese momento estaba prácticamente pues recién ya cumpliendo casi los 3 años de su ministerio, y aún así Jesús dijo, van a venir falsos cristos. Imagínate, yo no sé de aquí, ustedes si han escuchado historias, gente que ha dicho que es Jesús, que hacen señales, y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque nos dice que va a haber señales. Esto es alarmante, porque ¿cómo entonces vamos a identificar cuándo proviene de Dios y cuándo no? Pero Jesús nos dio esas advertencias. Claro, el versículo 23 dice, mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Es decir, si Él ya mencionó todas estas cosas, nosotros tenemos que mirar. Entonces tenemos que estar pendientes, tenemos que estar observando todo lo que ocurre. Como bien lo mencionas, hay muchas cosas que ya han ocurrido a nuestro alrededor y debemos de ponerle atención y compararlo con lo que Jesús ya ha dicho, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pues estamos entrando también a un tema bastante emocionante, porque ya estamos en el título, la venida del Hijo del Hombre. Wow, esta es nuestra máxima esperanza. Y bueno, pues Jesús en este mismo capítulo 13 del libro de Marcos, versículos 24 en adelante, nos sigue dando, habíamos dicho, hay mucha información, pero vale la pena seguir leyendo qué es lo que nos dice.
Pero en aquellos días después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué gran evento se está describiendo aquí? Mira, yo creo que acá Jesús nos amplifica muchas cosas que ya se habían estado anunciando por diferentes profetas. Y bueno, la primera cosa que menciona y que quisiera que nosotros le pongamos atención es que ahí habla otra vez, menciona la palabra tribulación y nos dice, después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán. Y fíjate que cuando volvemos a la historia, nosotros habíamos dicho que este periodo de gran tribulación de estos 1260 años terminaron en el año 1798. Y después de eso, si tú vas a los libros de historia, ves que hubieron algunas de estas señales, como ese terremoto de Lisboa que ocurrió el 1 de noviembre de 1755. Vemos que hubo este evento que le conocieron como el oscurecimiento del sol, 19 de mayo de 1780. Y la lluvia de las estrellas. Han habido muchas lluvias de estrellas, pero según la historia, nunca como la que hubo el 15 de noviembre de 1833. Es decir, todos esos tres eventos que he mencionado después del año 1798. Y esto coincide con lo que Jesús está diciendo acá. Después de la tribulación ocurren ahora estos eventos. Pero bueno, tú me preguntabas, ¿qué es lo más maravilloso que está diciendo acá? Bueno, yo creo que para mí y para cualquiera de los que anhelamos ver a Jesús, el mayor evento que nos está describiendo acá es que sí que van a haber momentos difíciles para todos los que creemos en Él. Pero el mayor evento que vemos acá es que entonces vamos a poder ver a Jesús con poder y gloria. Él ya no va a venir como ese niño indefenso en un pesebre. No va a andar aquí como ese joven que andaba con esa ropa sencilla, con esas sandalias, sino que dice acá que lo vamos a ver con gran poder y gloria. Y no va a venir él solo, va a venir con sus ángeles, va a venir como rey de reyes, va a venir como el gobernante y va a venir como no nos lo podemos imaginar. Entonces, al mirar cómo termina las palabras de Jesús, vemos que diferencia dos cosas. Diferencia lo que va a ocurrir en Jerusalén. Les dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Evidentemente, muchas de las cosas que ocurrieron en Jerusalén o de lo que citó Jesús fue para la gente de ese momento. Pero también Jesús en el último versículo que leímos, el 32, nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿De cuál día? Del día en el que Él va a venir por segunda vez como Rey de Reyes. Dice, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, hay muchas de las cosas que hemos leído en este capítulo 13 que nos hablan de lo que va a ocurrir antes de que Jesús venga. Y bueno, yo me he quedado, como tú lo dijiste, yo creo que esto en lo personal a mí me emociona, pensar en que nosotros podemos ser aquellos que sí, a lo mejor vamos a transitar por alguna tribulación, por alguna dificultad,
Incluso hasta la muerte. Incluso hasta la muerte. Y eso yo creo que a ninguno de nosotros nos alegra. Pero también mirar las palabras que Jesús ha externado acá, donde Él se compromete a que su Espíritu Santo va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Al mirar que estas palabras se las dijo a sus discípulos y que yo veo en la historia y veo cómo terminaron los discípulos. A pesar de que entregaron la vida, entregaron su vida, pero no se fueron, podríamos decir, asustados. Se fueron como alguien que estaba ganando. Claro, y con esa esperanza. Con esa esperanza. Y bueno, yo creo que cuando vemos estas palabras de Jesús y vemos lo que ha ocurrido con sus hijos, con los que creyeron en Él, pues a mí en lo personal me anima a seguir creyendo en que Él puede hacer eso con nosotros. Y si eso implica que vamos a mirar el mayor evento que podemos mirar, la mayor cita que pueda haber en la historia, es llegar a ese día y poder verlo a Él venir con poder y gloria. Claro, y el Nuevo Testamento está lleno de estas profecías, de esta esperanza que apunta al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y libros como Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Apocalipsis, nos hablan acerca de cómo cuando Jesús venga, aún los que murieron en Cristo van a resucitar también. Y bueno, los que estemos vivos, pues esa sea nuestra esperanza. Y qué lindo ha sido este repaso, esta lección. Nos estamos ya acercando a la recta final del ministerio de Jesús en la tierra. Y por cierto, la próxima semana tendremos un estudio acerca de lo que Jesús pasó cuando estuvo apresado y juzgado, que es el título de nuestra siguiente lección. Así que como cada semana les invitamos a seguir estudiando la Biblia. Lo que hemos estudiado acá, lo que hemos repasado es una pequeña porción, pero desde luego tú puedes seguir aprendiendo más de Jesús con oración y con la lectura de la Biblia. Gracias, Rubén, por estar con nosotros, acompañándonos. Y juntamente con todos nuestros amigos, pues nos vemos la próxima semana en Diálogos de Esperanza.